todo sigue en juego. Estás en ADN Deportes, la pasión que llevas dentro. Traemos las reacciones con Pato Barrera, el grillo del gol, que se suma a la mesa, pero en la línea está Harold Mike Nichols. ¿Cómo va, Harold? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un saludo a todos los oyentes de la radio ADN. Muchísimas gracias. Entendemos que estás en Punta Arenas, recibiste la noticia. Cuéntanos un poquito cómo te impacta. Fue una agonía larga, lamentablemente, la enfermedad, y también lo que quieras destacar del paso de Luis María Bonini y su aporte al fútbol chileno. Sí, voy manejando entre Puerto Natales y Punta Arenas. Así es, recibí esta madrugada, muy temprano, eso de las 4 de la mañana, la noticia del sensible fallecimiento de Luis, una tremenda pena. Y bueno, ahora ojalá que lo que él dejó, el legado que él dejó, todo lo que él transmitió, tanto en el fútbol como en las actividades de comentarista, sea recogido por la gente y nos ayude a mejorar. Era un extraordinario profesional, hombre dedicado 100% a lo suyo, con muchas inquietudes y además con mucho conocimiento. Ojalá que eso más de alguno le saque el mayor partido posible. Harold, bueno, tú has estado relacionado, hola primero, has estado relacionado... ¿Con quién hablo? Con Luca. Agarra bien el volante, ojo. Oye... Estoy con manos libres, tranquilo. Ya. No, tú has tenido muchísima relación con el fútbol desde siempre, y te ha tocado ver a muchos técnicos, a muchos preparadores físicos. Dices ahora que tenía muchas condiciones. ¿Cuál crees que son las más destacables, tanto a nivel deportivo como a nivel personal? Bueno, a nivel deportivo, Luis fue un buen basquetbolista. Él jugó al básquetbol y a través del básquetbol derivó hacia el fútbol. Y en eso él captó los mensajes que hay en el mundo del básquetbol y los pudo transmitir al mundo del fútbol. Me recuerda mucho lo que siempre decía Rubén Marcos, que de basquetbolista terminó siendo seleccionado chileno. Y él después tenía una facilidad que yo creo que es una cualidad. Él era capaz de ubicarse con quienes estaba hablando sin mayor problema. Sabía tratar a los jugadores, tratarlos cuando había que tratarlos con un poquito más de mano dura, y también sabía tratarlos cuando había que tratarlos y lo mismo hacía con muchísima gente, pero lo hacía desde un ángulo del respeto, y eso la verdad que se aprecia mucho, y eso fue lo que hizo que tanto lo quisieran y que nos vamos a extrañar tanto. Y finalmente tenía una dedicación por su profesión interesante. Yo con el tiempo supe, porque cuando estaba con la NFP no sabía la cantidad de horas de trabajo, de entrenamiento que le dedicó, no estando la selección, a los jugadores de manera específica. Jugador que iba a tocar el timbre a Pinto Durán o que lo llamaba, Luis le hacía un plan, lo trabajaba, estaba con él, independiente si después lo iba a llevar o no lo iba a llevar Marcelo a la selección. Es decir, él era, yo me atrevería a decir, un enamorado de su trabajo y de la posibilidad de hacer cosas para que otros estuvieran mejor. Hola, Harold, ¿qué tal? Sergio Vargas, por acá. Hola, Sergio. ¿Cómo estás? Harold, bueno, tengo entendido también que para variar y para conocerlo un poquito más, a través de tu fundación Ganamos Todos, con el profe creo que también realizaba charlas motivacionales, ¿no? Sí. ¿Cómo eran esa charla? ¿Cómo él era como orador? ¿De qué manera era? ¿De qué forma le llegaba a la gente? Bueno, Luis hizo varias cosas con nosotros en la fundación. Hizo proyectos ya trabajando directamente con chicos y con entrenadores o con posibles entrenadores, sobre todo de algunas comunas. Me acuerdo un programa en Salamanca, otro aquí en el sur en Melinca, allá en La Huayteca. Ese era un programa de básquetbol y fue entusiasmadísimo. Y él tenía una cualidad, como les decía, se adaptaba muy bien en Salamanca, donde hay más facilidades que en Melinca, el trabajo lo hizo igual. De eso no se hacía mayor problema de las condiciones. Y las charlas motivacionales también nos acompañó en varias. Yo lo invité a la universidad y fue varias veces a la universidad a conversar con los alumnos. Y yo creo que su mayor cualidad ahí era contar las cosas como pasaron nomás. No las adornaba, no decía
cosas novedosas, decía lo que había sido, evidentemente con el agregado valórico que tiene. Y eso hacía que la gente lo siguiera con mucho entusiasmo y muy bien. Él hacía una charla muy buena con Juan Carlos Belliner, porque Juan Carlos era el gerente de las selecciones y él partía desde el lado administrativo y Luis desde el lado técnico y cómo se iban juntando los dos para que la logística fuera la perfecta para la selección. Me acuerdo haber ido a más de alguna de ellos y lo hacían muy, muy bien. Se complementaban muy bien. Era muy divertido Luis también, porque tiraba algunas bromas y evidentemente aparecía su video más famoso, el del centenario con el chupete, y eso a la gente le demostraba una gran cercanía. Estamos conversando con Harold Mike Nichols desde el sur del país, en el extremo sur. Tiene la gentileza de dialogar con ADN Deportes y los tenores. Harold, recuérdanos un poquito cómo fue tu primera experiencia, tu primer acercamiento con Luis María Bonini, en aquel momento cuando negocias la llegada de Marcelo Bielsa a hacerse cargo de la selección chilena. ¿Qué impresión te dejó? Conversaste primero con Bielsa, entiendo, y luego fuiste conociendo al resto de su cuerpo técnico. ¿Cómo fue eso? Bueno, yo a Bonini lo conocía cuando él trabajaba en la selección argentina. Me parece que estuvimos en los Juegos Olímpicos de Atenas en más de alguna oportunidad. También lo conocía en algunas otras actividades y de ahí obviamente una relación muy protocolar. Y cuando toda la negociación se hizo únicamente con Marcelo, recuerdo sí que Bonini siempre decía que un día recibió un llamado y le dijo Marcelo, le dijo Luis, prepare todo que nos vamos para Chile. Esto es 10 o 15 días antes de que cerráramos el acuerdo. Y Luis le dijo, ¿y no había otro lugar donde pudiéramos ir, donde hubiera más perspectiva? No, le dijo Marcelo, allá vamos a ir a hacer un gran trabajo. Y así fue, pues, o sea, vinieron, hicieron un extraordinario trabajo. Yo recién lo conocí ya cuando Marcelo llegó un día X, ya ni me acuerdo cuándo, y Bonini con otros llegaron 2 días antes y se fueron a Pinturán, era agosto, el frío de Pinturán es cosa seria en esa época, y me acuerdo que lo fui a ver al día siguiente que llegaron y todos se quejaron del gran frío que hacía y qué sé yo, pero eso fue justamente yo creo que el detonante para que entre todos dijéramos esto, hay que mejorarlo porque si va a ser la casa de la selección tenemos que hacer un esfuerzo para que quienes van a habitarla la disfruten más. Harold, ¿por qué se queda Bonini a vivir en Chile, independiente que le podría haber gustado, que era un hombre reconocido acá? ¿Qué le gustó de Chile? Pucha, Lucas, yo creo que lo mismo que le gustó a tu papá, a mi abuelo, a mi otro abuelo. Yo creo que los que vienen acá no se quieren ir. Y si encuentran tantas posibilidades de quedarse, no se quieren ir nomás. O sea, el que llega a esta tierra, independiente del lugar donde llega, se enamora de ella, se enamora de nuestra forma de ser, que nosotros criticamos tanto, pero que para el resto llama tanto la atención, y no se quieren ir. Pues, en el caso mío, mis abuelos se volvieron los dos a Europa y los dos se volvieron a Chile, no aguantaron lo europeo y eso lo transmitieron, y yo estoy seguro que Luis exactamente lo mismo. Estuvo en todo el mundo, recorrió el mundo y eligió venir a Chile porque seguramente encontró mucho más de lo que encontraba en otras partes. Harold, destacaban recién acá los tenores en la mesa esa cercanía, esa proximidad que Bonini tenía con los jugadores. ¿Crees que en algún aspecto él también era como un poco el papá de ellos? ¿Sientes que estaba también esa característica presente? Puede ser, ¿eh? He escuchado que algunos jugadores como que lo han dicho, y yo veía en algunos casos el comportamiento, porque cuando uno es padre a veces palmotea la espalda y otra la palmotea con más fuerza. Y yo creo que a veces Luis le hacía fuerte llamado de atención y otras veces hacía más de un buen compañero. Puede ser que esa sea una muy buena definición para lo que él hacía. Ahora yo, más que eso, lo que resalto es su gran experiencia profesional para preparar a los jugadores para los distintos eventos que tenían y para los distintos momentos. Él ese trabajo lo hacía de muy buena manera. Y recuerdo que cuando algún jugador, como decía él, se desgarraba, él decía, se rompió, la amargura que le venía porque empezaba a cuestionarse dónde
debía haber hecho una cosa distinta, digamos. Y eso te habla de un profesional que está en permanente evolución y siempre buscando lo mejor, aparte del trato que siempre fue muy caballeroso con todo, pero yo creo que lo otro era su gran sentido de profesionalismo. Sí, Harold, ¿qué tal? Buenas tardes. Te puedo sacar un poquito lo de Bonini porque están pasando cosas. Uno primero que tiene que ver con... ¿Con quién hablo, perdón? Juan Cristóbal Guerrero. Hola Juan Cristóbal. Que tiene que ver con lo de Bonini porque queda libre Bielsa, seguramente está finiquitando contrato con el Lille, y si tú, conociéndolo y sin tener mayores antecedentes que el hecho de que no va a seguir en el Lille, ¿ves alguna posibilidad que Bielsa vuelva al fútbol chileno, tomando en cuenta que ya de la NFP hay una señal, hay un interés y hay una posibilidad? Pucha, es que esta pregunta siempre me causa complicaciones de contestarla. Primero, porque no soy el vocero ni nada similar de Marcelo. Segundo, no sé qué irá a pasar. Y tercero, no sé cuál es la intención de la NFP. Ahora, si lo digo como hincha, así como tantos millones de hinchas que tenemos aquí, por supuesto que me parece que es una carta súper atractiva, y ojalá la NFP, quien dirige hoy día, sea capaz de al menos de acercarse y tratar de convencerlo con un proyecto serio, ambicioso, y donde se le den las herramientas para poder trabajar. Pero más que eso no te puedo decir nada, Juan Cristóbal, porque de partida no tengo comunicación con el directorio de la NFP, ni siquiera sé si es la persona que ellos están buscando. ¿Te fijas? No es una respuesta fácil dar esa. De que me gustaría, me encantaría, pero más que eso no puedo decir. Y lo otro, con referencia a la NFP, porque fuiste muy crítico con el episodio de Moreno y Codelco, y dijiste que por lo menos tendría que haber sido apartado por el momento. Pero ahora hay otro episodio, que es el de estas facturas donde se habrían comprado pasajes y se habían facturado a nombre de la NFP, pasajes de familiares de los dirigentes de la NFP. Gente que hay alguna, como Arturo Salá, que no tiene tanta lejanía contigo. ¿Qué opinas de esto y qué crees que puede pasar de ahora en adelante? Mira, a usted le gusta hacerme preguntas que me ponen en conflicto, pero yo puedo entender que se cometió un error, puedo entender que se cometió una imprudencia, puedo entender de que no se debió haber hecho. Yo creo que todos cometemos errores, yo he cometido muchísimos, ustedes saben, uno que me costó 2 años y algo de castigo. Todas esas cosas se pueden cometer. Y yo, si uno después la aclara y dice, bueno, me equivoqué, está bien. Pide las disculpas del caso de corazón, no de puro cartón. Me parece que forma parte de la naturaleza del ser humano. Lo que a mí me incomoda de toda esta situación es que no hayan sido capaces de reconocerla en el día cero, cuando ya no sé quién de La Tercera tenía toda esta información, porque el diario La Tercera fue el que la publicó, y pidió una entrevista. ¿Por qué no le dijeron ahí mismo, sí, en realidad, nos equivocamos, vamos a remendar esta situación? Cosa que yo lo habría... A mí más me preocupa lo que vino después que el hecho de los pasajes. El hecho de los pasajes al final es un tema económico, y con un error se paga, etc. Pero el no decir la verdad, o el ocultar la verdad, o el tratar de que los otros están mintiendo, protegiéndome yo, eso me mete un ruido en la cabeza muy, pero muy grande, porque no me parece. Cuando uno se equivoca, a mí cuando me pillaban copiando en la universidad y el uno me caía, me iba calladito para afuera, no ninguna posibilidad que yo dijera, no, pero ¿cómo es? Pues no, si uno tiene que, cuando se equivoca, tiene que reconocerlo y chao. Y eso me mete mucho más ruido que todo lo otro. Pero de ahí estoy de acuerdo contigo que obviamente ni la forma ni el fondo está bien hecho, pero de ahí a hacer un lío, un quilombo, como lo han tratado de hacer algunos dirigentes que del pasado, yo estoy de acuerdo contigo, uno se puede equivocar, pero también hay que entender que quizás hay gente distinta a uno y se demora más en explicar o pedir disculpas. O sea, yo también me equivoco y quizás pido disculpas a la primera o a la segunda. Entonces, pero meter a la gente de la NFP, de este directorio, como que están metidos en algo medio impresentable. Alguien lo comparó con el lío de Bursaco, no me acuerdo bien quién fue, no sé, yo creo que es una distancia demasiado grande. Yo por lo menos dije que meto las manos al fuego por Arturo y lo voy a seguir haciendo.
Lucas, no se trata de eso, no se trata de dimensionar si la falta es más grave o menos grave. Es un absurdo compararlo con Bursaco y con todo eso. Yo, por eso te digo, yo esa parte no me preocupa tanto. Tú dices, me equivoqué, yo creí que esto se podía hacer, no se podía hacer, ok, listo, ya. Eso pasa y todos nos equivocamos. Pero el tema es que cuando uno tiene un cargo donde representa a terceros, porque esos autos representan. Está mala la comunicación ahí. A ver, perdóname, Harold, a ver si es que podemos estabilizar un poquito la comunicación, porque bueno, estás muy lejos. Está pasando por las Torres del Paine. Puede ser, o se le cruzó a lo mejor, no sé, guanacos hay por ahí, ¿no? Sí, Puerto Natal. un cordero. Qué rico. Eso, qué rico. El Milodón, ¿no? Harold, ¿nos escuchas bien ahora? Vamos a reenganchar la conexión ahí con Harold.